Contacto en el Congreso con el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Congresista, buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Creíamos que iba a haber una decisión, o por lo menos un debate hoy en el Pleno sobre la Junta Nacional de Justicia. ¿Puede explicarnos usted por qué es que está postergado hasta el próximo miércoles? Porque se les va a invitar para que ellos ejerzan su defensa, si es que así lo desean. De acuerdo. Lo que se ha decidido ahora es un punto de procedimiento. Lo entiendo así bien. Es. Pero lo cual pone en evidencia que no había un procedimiento establecido previamente. Estamos inventando el procedimiento a medida de que este proceso avanza. Bueno, no se está inventando nada, sino que porque hay que mantener todas las garantías necesarias, se ha recurrido a esta invitación. Hay que recordar que la única otra vez que ha habido una situación similar es cuando se destituyó y luego se anuló el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, se liquidó el Consejo de la Magistratura para ser cambiado por esta Junta Nacional de Justicia. Así es que no hay muchos precedentes de los cuales tomar lecciones. De acuerdo. Lo digo porque una de las críticas que han hecho los propios denunciados, los miembros de la Junta, es que no hay una definición sobre el concepto de falta grave en el ejercicio de sus funciones y que no hay un procedimiento preestablecido, lo cual dificulta que se pueda considerar que han habido garantías de un debido proceso. Pero en fin, nos dice usted que a última hora se ha postergado el voto por esa razón. No, eso no tiene sentido, porque quien interpreta qué cosa es falta grave es el Congreso. Es algo similar, digámoslo así, cuando se produce la vacancia. ¿Qué cosa es incapacidad moral permanente? ¿Quién determina eso? El Congreso. Eso no se puede reglamentar, porque habría que considerar decenas o centenares de puntos que no siempre abarcan toda la realidad. Entonces, eso no tiene sentido. Precisamente el Congreso es el que tiene que interpretar qué cosa es una falta grave. De acuerdo. Por otra parte, lo que sí se ha hecho es votar sobre un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil, es decir, de menores de edad. Explíquenos cuál es la relevancia de este tema y, naturalmente, imaginamos que usted ha votado a favor de esta prohibición. ¿Bajo qué consideraciones? Bueno, lo que se ha planteado acá en el Congreso es que hay muchas violaciones o abusos de menores de edad que después pretenden regularizarse mediante el matrimonio. Es decir, un sujeto viola a una niña y después usa como pretexto el querer casarse con ella. A veces se casan, a veces no, pero ofrecen matrimonio para tratar de evitar la responsabilidad penal que implica la violación. Entonces, ese ha sido el fundamento que hemos escuchado acá para respaldar este proyecto de ley. Por otra parte, usted es una persona que está muy asociada con el tema de la seguridad ciudadana. Ha sido ministro del Interior en 2 oportunidades y después de serlo ha seguido trabajando en ese sector. ¿Qué iniciativas podemos esperar de parte del Congreso para hacer frente a este flagelo que en muchas localidades de nuestro país, incluidos distritos de la capital, naturalmente produce una zozobra grave entre los ciudadanos? Mira, yo he señalado muchísimas veces, desde hace tiempo, no desde ahora, que esto es básicamente un problema de gestión, de liderazgo de parte del gobierno, de este y de los anteriores. Ese es el problema fundamental. No es básicamente un problema de leyes. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo el gobierno ha aprobado mediante decreto legislativo una ley que en mi opinión es absurda, poniendo hasta 30 años de cárcel
a los ladrones de celulares. Sobrepenalizando determinados delitos no se llega a ninguna parte. O sea, lo que hay que hacer es atrapar, procesar y sentenciar a los delincuentes. Desde el Congreso se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, modificar el Código Procesal Penal para devolver la investigación preliminar a la policía, cosa que ha sido cambiada, pero que hay que restablecer, que la policía haga el atestado policial, por ejemplo. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando usted dice que es sobre todo un tema de gestión y no de leyes, ¿a qué se refiere y a quién se refiere? Me refiero al gobierno. O sea, es un problema de gestión, dotar a la policía de patrulleros, de comunicaciones y de todos los instrumentos necesarios para combatir a la delincuencia, laboratorios criminalísticos, etcétera. Mejorar la calidad de la policía, reduciendo las escuelas policiales y mejorando la calidad del ingreso y de la instrucción, etcétera. Pero sobre todo de liderazgo para encabezar con fuerza, con energía y con decisión la lucha contra la delincuencia. Y vemos que acá el gobierno parece que estuviera en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Ocurren hechos como el que acabamos de ver en La Victoria, donde ya se está mostrando un desborde absoluto de la delincuencia, del enfrentamiento de bandas, estas amenazas que circulan por redes de delincuentes venezolanos, y el gobierno simplemente envía más policías para controlar la identidad en las calles, pero no se hace lo que hay que hacer, pues. Otro tema que no es parlamentario, sobre el que quería preguntarle, pero antes de eso, de lo que usted dice, debo concluir que usted piensa que hay que pedir la renuncia del ministro del Interior, Vicente Romero. Bueno, él por dignidad ha debido renunciar ante el fracaso absoluto de su gestión en el Ministerio del Interior, ¿no? Ya hemos visto lo que está pasando en las zonas declaradas en emergencia o cosas como la que acabo de mencionar que ha sucedido en La Victoria. Hay un desborde completo, una falta de orden, de credibilidad de las autoridades. Entonces, él debería renunciar, pero acá nadie renuncia, pues. Bueno, esa es la realidad. Usted renunció cargo, 2 veces, ¿no? Aunque sean incompetentes para desarrollarlo. Usted renunció 2 veces y en consecuencia debe saber qué efectos tiene que el ministro del Interior renuncie en plena situación de crisis que usted ha descrito muy bien. No, yo no renuncié 2 veces. Yo renuncié una vez y la otra vez me censuró el Congreso. Bueno. Por no querer renunciar. Cuando uno considera que hay un problema muy serio y no está asumiendo realmente su responsabilidad, debería tener en cuenta pues que no está en ese momento adecuadamente capacitado para ocupar ese cargo, ¿no? Comprendo que usted juzgue la renuncia desde el punto de vista de la dignidad, como dice usted, debe darse cuenta de que no está a la altura, pero los efectos sobre la gestión son necesariamente positivos. Se lo pregunto porque hemos visto un verdadero desfile de ministros del Interior durante los últimos 24 meses, ¿no? Eso es verdad. No se trata tampoco de cambiar de ministros cada 2 meses, cada mes, pero en este caso ha demostrado su completa ineficacia. Naturalmente, como ha ocurrido en otras carteras o en la propia cartera del Interior, siempre puede haber algo peor, ¿no? Y a veces ocurre que renuncia o se presiona a un ministro para que salga y el que viene es peor. Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido mucho de eso. Por otra parte, el último tema que quería abordar con usted es la decisión que ha sido tomada por una sala superior de la justicia penal de Lima, considerando que no habían pruebas contundentes sobre la implicación del Estado peruano, Alberto Fujimori, Nicolás de Bari Hermosa, Vladimiro Montesino, etcétera, en el asesinato del dirigente sindical Pedro Wilca. Pero usted tenía ha sido conseguido este voto por 2 contra 1 y hay apelación desde ya ante la Corte Suprema, de manera que no hay una decisión final de la justicia. Pero usted tenía formada una convicción de hace tiempo. ¿Por qué
sostenía usted que no ha sido el Grupo Colina u otros cuerpos criminales del Estado los autores de este crimen? Porque conozco el tema, lo vengo tratando desde los años 80 y conozco bastante el desempeño tanto de Sendero Luminoso como de otros grupos que han actuado en esa época, ¿no? Y es evidente que a Pedro Wilca lo asesinaron los senderistas. Lo detestaban porque era lo que ellos llamaban un dirigente revisionista, conciliador, era un hombre muy razonable. Los elementos que están en el atestado de la DIRCOT y que llegaron a la condena de los senderistas en esa época son contundentes, no hay ninguna duda. Y hay la investigación, por ejemplo, de Ricardo Uceda, que fue precisamente el que descubrió el Grupo Colina y que ha publicado hace un par de semanas un artículo señalando claramente cómo fue Sendero Luminoso el que asesinó a Pedro Wilca. El arma que se usa para asesinar a Wilca había sido utilizada por Sendero Luminoso para matar a un policía, eso está comprobado. Se detuvo a varios de los participantes en el crimen que confesaron su culpa. Es decir, hay pruebas abrumadoras. Pero hay también indicios, no sé si pruebas, en el sentido contrario. Hay testimonios de colaboradores eficaces que eran parte del Grupo Colina, que han afirmado que ellos tenían conocimiento de la intención del Grupo Colina respecto a él. No es prueba, si no los tres hubieran votado, pero por lo menos uno de los tres dudó, es decir, dudas caben, ¿no? No, lo que hay es el testimonio de unos infiltrados de Sendero Luminoso en la inteligencia del ejército. Mesmer, Carles Talledo y Alayo eran infiltrados de Sendero en la inteligencia del ejército que fueron descubiertos y condenados a cadena perpetua. Pero la manera de librarse fue inventar esta historia absurda y Carles Talledo logró salir de la cárcel gracias a esta mentira que después se comprobó que era una mentira, que era un invento absurdo. Eso lo señala también Ricardo Uceda en su artículo publicado en El Comercio hace un par de semanas. Sí, pero la justicia le dio estatuto de colaborador eficaz a otras dos personas cuyos nombres no conozco. No sé si son los que han mencionado usted, los colaboradores eficaces están... Talledo y Alayo, son esos. Colaboradores eficaces. Eso se demostró que era absolutamente falso. Bueno, por otra parte, hay un tema acá que tiene que ver con la indemnización que la familia del asesinado recibió. Usted está sosteniendo, y lo he leído en la prensa el día de ayer u hoy, que ese dinero debe ser devuelto, pero la decisión impuesta por la Corte a los procedimientos peruanos no era por la autoría del asesinato, sino por la negligencia en llevar a cabo un juicio en el tiempo razonable. Esa es la razón por la que se indemnizó a la familia. Eso no se cambia según quién sea el autor. En efecto, tú te estás refiriendo a las razones formales, sí. Pero ellos desarrollaron desde la década del 90 una versión falta que llevó al cobro de esta indemnización de $250.000 aprobada de manera equivocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el punto de vista formal, es cierto lo que tú dices, desde el punto de vista ético, es obvio que deberían devolver el dinero, porque es falso la tesis que ellos sostuvieron, que era el Grupo Colina o que eran militares los que habían asesinado a Pedro Wilca. Está absolutamente demostrado que fueron los senderistas. ¿Cómo reaccionaría usted si la Corte Suprema enaltere el sentido del voto que ha tenido lugar hace 2 días? Porque es 2-1, ¿ah? La Corte Suprema ya falló, ya terminó. No. Ahora están pidiendo anular el proceso, han interpuesto un recurso, van a interponer un recurso, veremos lo que ocurre. Pero ya falló, pero lo que digo es que es absolutamente cierto y está absolutamente demostrado que Sendero Luminoso asesinó a Pedro Wilca. No traten de lavarle ahora a ciertas personas yo no la trato cara nada. a Sendero Luminoso. Yo lo no que es así. constato es que la justicia votó 2-1. Es decir, por lo menos hay uno de los 3 jueces superiores, atención, no supremos,
que no ha considerado contundente la versión es una que usted da. decisión. Sí, no lo vamos pongo en a duda. decir que por qué 2-1 no vale, es No, una decisión. yo no he se dicho acabó. eso, señor Rospigliosi, no me ponga en la boca palabras que no he dicho. Lo que sostengo es que margen de duda, por lo menos le cupo a uno de los jueces. Usted repite absolutamente. No existe ningún margen de duda. Está clarísimo que fue Sendero, eso fue lo que determinó la DIRCOTE, eso fue lo que determinó un tribunal en el año 93, eso es lo que dice Ricardo Uceda y toda la gente que conoce de este fenómeno terrorista. No hay absolutamente ninguna duda. Que haya gente que por razones políticas o por otras motivaciones dice lo contrario, es otra historia. De acuerdo. Quede invitado cuando hay un fallo de la Corte Suprema para ver si lo que usted dice absolutamente probado se ratifica a ese nivel o si hay dudas. De manera que nos veremos dentro de unos meses sobre este tema. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Ha sido Fernando Rospigliosi, congresista de la bancada de Fuerza